Tengan muy buenos días, chicos de primer año de bachillerato. Sean todos bienvenidos a nuestra última entrega de contenidos del periodo número 4 y del año 2020. Como siempre es un gusto saludarles. Gracias por estar acá. El día de hoy vamos a terminar con la unidad número 8, donde estudiábamos la España del siglo XX. Hemos estado trabajando una serie de contenidos desde la parte de la cultura y sociedad de la España del siglo XX. Luego avanzamos a la generación del 98, luego la generación del 27, vimos un poco sobre la generación del 36 también, y el día de hoy nos corresponde estudiar o hablar un poco acerca de la narrativa del siglo XX a nivel general. Entonces vamos a ver dentro de este tema cuáles fueron las características principales de la narrativa de este siglo y vamos a darnos cuenta de qué tipo de literatura se fue cultivando dentro de este mismo siglo, algunos representantes y sus obras. Se van a dar cuenta que hay bastante parte en cuanto a conocer autores y obras y habrá muchos que ya les parecen conocidos o les parecerán conocidos por la trascendencia de este tipo de libros a películas, que ya más de alguno de ustedes ha de haber visto pues recientemente. Entonces, antes de empezar, vamos a ver la frase de reflexión del día de hoy, la cual nos dice, el éxito no tiene nada de especial, solo trata de seguir avanzando cuando otros han renunciado. Es una frase que me gustó mucho y me llamó mucho la atención porque en este caso ustedes pueden observar que nos dice la frase que el éxito no tiene nada de especial en cuanto a que no se necesitan tener poderes especiales o superpoderes o ser superdotado para poder lograr el éxito, sino que simple y sencillamente es resultado de un conjunto de esfuerzos continuados para poder lograr un objetivo, para poder lograr una meta. Este año para nosotros ha sido un año bastante complicado, ¿verdad? Hemos pasado por muchas situaciones difíciles en cuanto a nivel de país y que nos han llevado a cambiar metodologías de enseñanza-aprendizaje. Hemos tenido que asumir retos, ¿verdad? Tanto ustedes como estudiantes, como nosotros como docentes, hemos tenido que afrontar diferentes situaciones, pero si ya hemos llegado hasta aquí, es porque tenemos un objetivo, tenemos una meta trazada y estamos luchando por eso. Entonces creo yo que debo reconocerles y quiero felicitarles también en este sentido que ustedes hayan seguido adelante, ¿verdad? A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de problemas de internet, problemas con algunos recursos, problemas con algunas tareas, qué sé yo, ustedes han seguido adelante porque saben o porque quieren llegar hasta el final, porque quieren graduarse del colegio y estoy segura que lo van a lograr. Así que les felicito, les invito a seguir siempre adelante, den lo mejor de ustedes en lo que nos falta, que ya prácticamente solo son los exámenes. Para mí ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Espero yo que haya dejado una huella en ustedes, ¿verdad? Que hayan aprendido y no solamente para exámenes, ¿verdad? Sino que hayan aprendido también para su vida. Así que sigan adelante, nunca se den por vencidos, aunque otros renuncien, aunque otros desistan, aunque otros no quieran seguir o les inviten a ustedes a que se estanquen, no hagan caso a esos comentarios y sigan siempre luchando por sus sueños. Así que les dejo esa inquietud y bueno, a seguir siempre dando lo mejor. En cuanto al contenido, vamos a dar inicio hablando de las generalidades de la narrativa del siglo XX y conociendo cuáles son las características más destacadas. Ustedes saben que debido a la diversidad de los movimientos culturales, luego de las vanguardias, fue difícil establecer algunas características bien específicas para la narrativa contemporánea. Sin embargo, hay algunas que se van o que se volvieron el común denominador en los textos que son las que hemos colocado aquí. No vamos a alejarnos o no podemos irnos lejos de la parte de las vanguardias. Ustedes saben que el siglo XX fue un siglo de guerras, de revoluciones, de cambios y en este caso aparecen las vanguardias con el afán de innovación, aparece en la parte de las generaciones que fue una forma nueva de interactuar, una forma nueva de hacer arte y luego llegamos a la parte de la narrativa que obviamente tiene rasgos o que tiene elementos que vinieron de todo esto de las vanguardias, la parte de la innovación, la parte de la renovación.
Entonces, dentro de las características que podemos definir como común denominador para este tipo de textos, tenemos que las historias son contadas desde diferentes perspectivas o de varios narradores. Esto ha sido una característica o una tendencia bastante novedosa en cuanto a la narrativa, porque no existía ya, o muchos textos ya no solo representaban la figura de un narrador, sino que aparece la figura del narrador múltiple, ¿sí? Una historia o varias historias contadas desde perspectivas diferentes, desde personajes diferentes, desde narradores diferentes, combinando narradores omniscientes con protagonistas, con testigos, y eso obviamente nos lleva a la siguiente característica, que es la participación activa del lector, porque ya no se explica todo, ya no está todo literal, ya no está todo bien específico, bien tangible, sino que necesita un esfuerzo un poco más de análisis, de síntesis por parte del lector para poder comprender y para poder realizar el significado de lo que está leyendo. Además, se da la ruptura de las unidades de tiempo y realidad, o sea que la narración a veces no tiene ni principio ni fin, las historias ocurren en un día o se narran sucesos simultáneos, o sea que hay saltos de tiempo, hay diversas técnicas narrativas que no hacen que las historias siempre sean lineales, sino que se utilizan diversas técnicas, incluso los textos o los libros pueden empezar con el final y luego terminar con el inicio, qué sé yo, diferentes cosas que lo hacen romper las unidades de tiempo y realidad. También se da la falta de encadenamientos a través de descripciones y de diálogos. Quiere decir con esto que a menudo estas cosas, o sea, las descripciones y los diálogos, se sustituyen. No quiere decir que no se utilizaran, sí se utilizaban, pero ya en menor medida, ya se utilizaban menos porque se le dio mucho énfasis a algo que se le denominó el monólogo interior, en el cual el personaje va expresando sus puntos de vista, sus sentimientos, sus emociones, y eso es lo que va generando el encadenamiento de las acciones o el encadenamiento de la trama. Ya no solamente pura descripción o puro diálogo, sino que también la parte del monólogo interior o el fluir de la conciencia. Y luego tenemos también otra característica que no podía faltar, y es la revelación de problemas sociales. Ustedes saben que en este contexto de revoluciones y de distintos conflictos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Fría, tantas cosas o tantos eventos desafortunados, ¿verdad?, que vinieron a desencadenar un conjunto de problemas sociales. Y esos problemas sociales también se veían reflejados o se vieron reflejados en la literatura. Problemas sociales, actitudes irracionales, incidencia de los desarrollos técnicos, problemas como la pobreza, la prostitución, el analfabetismo, qué sé yo. Todo este tipo de cosas definitivamente también se vieron reflejados en la narrativa del siglo XX. Ahora, dentro de la literatura, ustedes se van a fijar y bueno, cuando lean en el libro se van a dar cuenta que hay varias páginas donde se va contando o nos van dividiendo la literatura en la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y las tendencias en novelas. Entonces, en este caso lo que yo he hecho es dividirles por subgéneros, si lo vemos así, para que nos vayamos dando cuenta de los autores y las obras. Más de alguno de ustedes ya habrá leído quizás obras de estas o habrá visto películas si existiesen. Entonces prácticamente es por cultura general para que ustedes sepan qué tipo de literatura se dio y quiénes fueron los representantes también. Dentro de la primera mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX representó, digamos que respecto al siglo XIX, una culminación de la novela psicológica, o sea que se dejó de practicar o se dejó de cultivar que venía de tradición realista, que fue el último movimiento que habíamos estudiado antes de las vanguardias. Entonces, ya prácticamente un gran aporte de la narrativa de esta época es la manera de construir las historias sin necesidad de atender al tiempo cronológico, que ya esto definitivamente tuvo rasgos vanguardistas, porque ya se empezó a dar un cambio en cuanto a que no llevaban estructura cronológica, sino que había saltos de tiempo, ya no había mayor orden o secuencia de ideas, sino que habían saltos al pasado, saltos al futuro, y esto obviamente son tendencias vanguardistas, aparte de reflejar algunos ismos, ¿verdad? Como el surrealismo, el expresionismo, que también destacaron en literatura.
Dentro de las obras con rasgos vanguardistas tenemos a Marcel Proust, que es el representante, y la obra En busca del tiempo perdido, es de las más representantes. También tenemos a Franz Kafka, que no lo podemos dejar de mencionar, con obras como El proceso y obras como La metamorfosis. La metamorfosis ya la leímos y si ustedes recuerdan, esto rompe totalmente con lo que se venía manejando en siglos anteriores. Imagínense que un personaje, que en este caso es el protagonista, Gregorio Samsa, se despierta convertido en un insecto, ¿verdad? En un monstruoso insecto, en un bicho horrible en cuanto a la descripción, y esto obviamente solo pasa en los sueños, entonces hay una tendencia surrealista acá. Entonces, rasgos vanguardistas en la primera mitad del siglo XX tenemos a Marcel Proust y a Franz Kafka. Luego también podemos mencionar la parte de otros tipos o dentro de la misma literatura, también tenemos partes importantes en cuanto a novela policial que también se desarrolló. La novela policial también fue bastante bien recibida y bastante aceptada, y tenemos a Agatha Christie con Asesinato en el Expreso de Oriente. Acá, ojo con esto, en el Expreso de Oriente, y tenemos a Humberto Eco con El nombre de la rosa. Estas dos obras son bastante reconocidas o son bastante buenas en el ámbito de la literatura policial. Luego también llegamos a la parte del realismo social, que esto ya están reflejando consecuencias de la Gran Depresión. Fue quizás el suceso que más impactó o que más les pegó o les afectó a estos representantes, y también generaron un grupo que se conoció como la Generación Perdida, que era un grupo de autores estadounidenses que vivieron los horrores de la Primera Guerra Mundial y soportaron la crisis económica mundial posterior. O sea que la Generación Perdida fue un grupo de escritores que surgen después de la Primera Guerra Mundial y que intentan obviamente reflejar este contexto, ¿verdad? De convulsión, de dificultades. Dentro de los representantes del realismo social o la generación perdida tenemos a John Steinbeck con Las uvas de la ira. También tenemos a Ernest Hemingway con El viejo y el mar. Esta obra es muy buena y tiene también corte existencialista. Si la pudieran leer, pues también sería bueno que la lean. Se darían cuenta de las características bastante distintas que tiene esta literatura. También de Hemingway tenemos Por quién doblan las campanas. Luego pasamos a William Faulkner con la obra Humo y con la obra Luz de Agosto. Y también tenemos a Francis Scott Fitzgerald con El Gran Gatsby, que son obras importantes, y creo que si no recuerdo mal, de esta hasta hay una película, ¿verdad? No sé si ya la han visto, si les parece o les suena, pero este tipo de literatura también fue bastante destacado. Luego llegamos a literatura existencialista. Obviamente la literatura existencialista tiene corte vanguardista, ¿verdad? Tenemos a Jean-Paul Sartre con La náusea, tenemos a Albert Camus con El extranjero y la peste. Aquí se preguntarán, bueno, ¿y por qué a Sartre no mencionan A puerta cerrada? Porque estamos hablando de narrativa del siglo XX. Entonces, si hablamos de A puerta cerrada, es una obra dramática, o sea que es teatro. Acá estamos hablando de narrativa. Sartre con La náusea y Camus con El extranjero y la peste. Una mención importante se hace gracias a que se consideró como un importante renovador de la literatura, y ahí tenemos a James Joyce con la obra Ulises. Digamos que se menciona o se le hace un reconocimiento aparte porque gracias a su novela Ulises, que es la que yo les menciono acá, hubo varios críticos y lectores que encontraron o se encontraron con una obra nueva realmente. Cada capítulo tenía un procedimiento estilístico diferente e innovador. Por ejemplo, un capítulo está estructurado en forma de preguntas y respuestas, otro adopta la organización característica de las obras teatrales, el capítulo final presenta el uso sistemático del monólogo interior, o sea que cada capítulo tenía una estructura totalmente diferente. Entonces, en este caso, se maneja o se deja aparte porque James Joyce fue de verdad uno de los más representativos o de los más conocidos dentro de la narrativa del siglo XX. No quiere decir que solo él, de hecho podemos mencionar también que hay varios autores de esta etapa que ganaron o que obtuvieron premio Nobel de literatura, por ejemplo, William Faulkner
obtuvo el Nobel en 1949, Hemingway en 1953 y John Steinbeck en 1962. Quiere decir que sus obras fueron lo suficientemente reconocidas o famosas como para poder obtener este título o poder obtener este premio. Entonces podemos darnos cuenta que en el caso, por ejemplo, de la literatura existencialista, se ve reflejado el pesimismo, eso ya lo habíamos mencionado antes, ¿verdad? En nuestro tema anterior, que se puede observar a alguien desprotegido frente a la angustia y su propia libertad. Podemos ver que se tratan temas desatados o situaciones que tengan que ver con la moral, luego el sinsentido de la vida, luego las tragedias, luego lo absurdo del mundo. O sea que la literatura tuvo varios matices en este siglo. Y luego pasamos a la generación Beat. En el caso de la generación Beat, también fue algo bastante novedoso. Aquí estamos, digamos que en la segunda mitad del siglo XX. Ya hemos avanzado. Lo primero que les dije o las primeras que expliqué son de la primera mitad, ya de la generación Beat en adelante son de la segunda mitad. En la segunda mitad del siglo XX, aclarando, no, digamos que no es que estén bien distantes o que estén bien separados, pero podemos catalogarlo como algo que se llamó el posmodernismo literario, que empezó a partir de 1970. Siempre exigía el papel de un lector activo, pero mucho más activo que como se venía manejando, porque el lector es el encargado de dar sentido o de producir la obra. ¿Sí? Además, que la narrativa posmoderna se caracteriza por su tendencia antidiscursiva, ya que el autor es compilador de fragmentos que conforman una narración. O sea que ya van cambiando, digamos que las perspectivas, van cambiando las técnicas, van cambiando las formas. Entonces, precisamente en este contexto es que surge la generación Beat, que fue un conjunto de escritores estadounidenses de finales de los 40 y los 60 que rechazaban los valores nacionales con conductas liberales. O sea que ellos eran de mente abierta, ¿sí? Open mind, como lo solemos decir, porque ellos admitían, por ejemplo, no tenían tabús en cuanto a la homosexualidad, el uso de las drogas, la influencia del pensamiento filosófico oriental, y por eso mismo los catalogaban como peligrosos comunistas y rebeldes. Entonces la generación Beat, digamos que ya fueron como los que empezaron a revolucionar en esta parte de la moral, ¿verdad? Que antes eran tabú, que antes era, uy, hablar de homosexualidad, uy, qué terrible esto. Incluso hubo autores que tuvieron que exiliarse o que fallecieron por ser acusados de esta parte, por estas tendencias, ¿verdad? Un ejemplo claro es Lorca. Luego tenemos entonces acá a Jack Kerouac con su obra El Camino y tenemos a Allen Ginsberg con Aullido, que son de los máximos representantes de la generación Beat. No son los únicos, pero sí los más conocidos. Luego, avanzando siempre en la narrativa del siglo XX, tenemos que se dio o se desarrolló la novela histórica. La novela histórica, el autor en este sentido crea una ficción realista, pero basada en un personaje histórico. Tenemos varias obras. Tenemos, por ejemplo, al representante, a la representante Marguerite Yourcenar con Memorias de Adriano, así se llama la obra. En este caso, la autora hace que el mismo emperador romano, que se llamaba Adriano, narre detalles de su vida. Luego también tenemos a Ken Follett con Los Pilares de la Tierra, así se llama su obra, que en este caso es la trama en la reconstrucción de una catedral medieval. Luego tenemos a Tracy Chevalier con La joven de la perla, que narra la relación entre una joven sierva y su amo. Que finalmente vamos a darnos cuenta también entonces que la novela histórica también aparece en el siglo XX, también se desarrolla, también toma importancia. No podemos dejar de mencionar también la ciencia ficción, ¿verdad? Que obviamente esto tuvo un impacto bastante grande y muchos de nosotros nos gusta mucho o hemos leído esta parte de los cuentos o las novelas de ficción y son muy buenos. Dentro de esto ya sabemos que para comenzar desarrolló y realizó propuestas de anticipación para proyectar los miedos de la humanidad durante la Guerra Fría. ¿Sí? Generalmente los escenarios eran futuristas, ¿verdad? Narraciones con futuros posibles y que no siempre eran buenos, ¿verdad? A veces eran situaciones bastante delicadas o bastante negativas. Y eso obviamente se vio o influyeron mucho en los sucesos que ya hemos mencionado previamente.
Dentro de los representantes tenemos a Ray Bradbury, que es uno de los más destacados con su obra Fahrenheit 451. En este caso se narra un mundo narcisista, donde los bomberos queman libros porque hacen pensar y sentir a la gente. Solo imagínense esta parte de pensar que los libros se queman, pues los bomberos los tienen que quemar porque hacen reflexionar a las personas. Luego también tenemos la obra 1984 de George Orwell, también fue bastante reconocida, retrata un mundo bajo el control de los gobiernos totalitarios, con un Estado bajo la figura de alguien conocido como el Gran Hermano. Se observa lo que la gente hace, manipula el lenguaje para garantizar la obediencia. Bastante sugerente, ¿verdad? La forma también en la que narra la toma del poder. Luego tenemos a Isaac Asimov con Fundación e Imperio y tenemos a Carl Sagan con la obra Contacto. También tiene que ver esto con desarrollo de la humanidad, tiene que ver con viajes espaciales, tiene que ver con situaciones que en ese momento se veían lejos. Por ejemplo, el hablar de un submarino, un cohete o qué sé yo, ahora para nosotros es normal, pero en ese momento eso no era actual, no era actualidad, no era relevancia. Luego tenemos también textos con ficciones sociales. Acá no se centran en la tecnología, sino que en la proyección de los problemas actuales a futuro. O sea que es una especie de ciencia ficción, pero no relacionada con ciencia como tal, sino que relacionada con el futuro de las sociedades. Sí, es como una parte de adelantarme al futuro, pero no en la parte científica o tecnológica, sino que en la parte social. Tenemos representantes a José Saramago con el ensayo sobre la ceguera y tenemos a Phillips Dorothy James con Niños del Hombre. En este caso, es necesario que usted también analice o piense, estas dos obras también son buenas. Tengo entendido que de estas hay película de Niños del Hombre, realmente yo no la he visto. No sé si a alguno de ustedes le parecerá conocida y si no, pues estamos a tiempo de leer el libro y también pues ver la película. Normalmente se maneja como P.D. James, el nombre de la autora. Ahora tenemos también otro tipo de literatura que se dio, que ya son las más recientes y ya vamos a ir finalizando, es la fantasía. En el caso de la fantasía, pues ya sabemos que son situaciones más ficticias que reales y tenemos ahí a los representantes que normalmente lo manejamos como J.R.R. Tolkien, con El Señor de los Anillos y a Michael Ende con La Historia Interminable, que son las más conocidas dentro de la fantasía. Yo sé que la mayoría ya conoce, ha escuchado hablar del Señor de los Anillos, se ha leído la saga, ha visto las películas, conoce los nombres de los personajes. Eso ya es literatura bastante reciente y es narrativa del siglo XX, reciente también. Luego tenemos el realismo mágico, que es un subgénero en el que la fantasía es parte normal de un mundo realista. Tenemos representantes o tenemos a quien podemos mencionar a Gunther Wilhelm Grass, o sea, conocido también como Gunther Grass, con el tambor de hojalata. Aquí el personaje es un niño que desde el momento de nacer decide no crecer y que luego llega incluso a sabotear desfiles nazis con el encanto de su tambor. O sea que siempre hay alguna situación social, ¿verdad?, metida en este tipo de literatura. Y tenemos a Patrick Sunkin con El perfume, también es bastante conocida, es tanto el libro como la película, que narra la historia de un asesino en serie, ¿verdad? Que trata de recoger el aroma esencial de las mujeres para crearse el perfume perfecto. Creo que todos han escuchado hablar del perfume. Y luego también tenemos a la literatura infantil y juvenil, que ya prácticamente esto es lo que está de moda, ¿verdad? Lo que ha llegado o ha entrado en boga hasta nuestros días incluso, que se da el incremento o el crecimiento de la publicación de novelas y que es un fenómeno que también ha llevado al surgimiento de la novela infantil y juvenil, que es esta con la que vamos a terminar. Acá se da algo que se conoce como la literatura de masas, en las que predominan tramas bastante sencillas, pero con pobre uso de recursos estéticos. Y a veces el problema es que son demasiado predecibles, como que se ha perdido un poco la magia de la literatura de siglos anteriores, pero no por eso vamos a menospreciar o vamos a decir que no. Pero este tipo de literatura ya
se conocen más como best sellers, también sabemos que son de las más vendidas y a veces el problema es que el éxito no se basa solo en la calidad literaria, sino que se basa más en la popularidad de las ventas, ¿sí? Por moda. Muchas de las personas o muchos de los jóvenes ahora se compran libros no por la belleza que representa la literatura escrita ahí, sino que es más por moda. Ah, yo leo, yo tengo toda la saga, pero realmente será que el valor de la obra como tal o que la fama es por la forma que está escrito, por los recursos, por los temas o simple y sencillamente porque se vuelven una moda. Por ejemplo, tenemos acá a J.K. Rowling con Harry Potter y tenemos a Michael Crichton con Parque Jurásico. En este caso, muchos de ustedes pues han leído toda la saga. Hay muchos libros recientes que ustedes pueden haber mencionado, Narnia, Correr o Morir y todas esas cosas que son literatura reciente, pero que a veces nosotros leemos más por moda o leemos más por popularidad y no por el valor de la obra como tal. Sin embargo, siempre es bueno leer y es bueno venir también avanzando nosotros, ¿verdad? No nos vamos a quedar leyendo siempre clásicos cuando tenemos literatura reciente. Así que prácticamente aquí tenemos toda la narrativa, todos los subgéneros que se dieron, los máximos representantes y las obras. Y ya para finalizar les voy a compartir un video que nos va a servir para recapitular el tema y con eso finalizaríamos. Así que pongámosle atención. Narrativa del siglo XX. Convulsionada por la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad económica y el ascenso de los totalitarismos, Europa fue el escenario inicial de los paroxismos de la modernidad. La narrativa, desde el siglo XIX, la forma literaria más prodigada, recogió en el XX el espíritu de esta crisis permanente. Proust, Joyce, Kafka y Valle-Inclán, entre otros autores, servirían de nexo entre la tradición decimonónica y los conceptos y la estética que traían los nuevos tiempos, ejemplificados en el vértigo de las vanguardias. Poco después, Estados Unidos, paradigma de la cultura de masas, el consumismo y el progreso tecnológico, respondía a las problemáticas del momento, como la depresión de los años 30, con un auge sin precedentes de la novela. Primero de carácter social, con escritores de la talla de Faulkner y Hemingway, conjugó más tarde las tendencias de avanzada con la agilidad verbal del periodismo y la literatura popular. También el cine y luego la televisión hicieron impacto en las letras norteamericanas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, asusarían experimentos radicales de estilo y contenido, bien por contrastar con estos medios, bien por absorber sus recursos expresivos. El panorama literario de esta potencia presentaría de los años 50 en adelante la convivencia del bestseller con la psicodelia, o de irónicas voces pop junto a los aullidos reivindicativos de las minorías étnicas. Un proceso similar había tenido lugar en Hispanoamérica, que desde el modernismo de Rubén Darío había generado corrientes tan diversas como el indigenismo de un Jorge y Casa o las eruditas metaficciones de un Borges. Con Alejo Carpentier, Juan Rulfo y otros autores sentando un precedente inmediato, en los años 60 hizo eclosión el llamado boom latinoamericano, que reunió a escritores de diferentes países, ideologías y estéticas. Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa y Carlos Fuentes, los artistas más representativos de esta camada, fueron los embajadores ante el mundo de las identidades nacionales del sur de Occidente, con una narrativa realista y fantástica a la par. Asia, África y las Antillas aprovecharon este impulso en el tercio final del siglo XX, cuando su prosa contemporánea, denominada poscolonial, comenzó a ser difundida por el orbe entero. Escrita en inglés, francés o idiomas vernáculos, ha ofrecido firmas de la calidad de Salman Rushdie, Vikram Seth, Nuruddin Farah o V.S. Naipaul.
La narrativa actual es el rico tapiz que han tejido a lo largo de 100 años manos de todo el mundo en su afán de superar los retos de la modernidad. Ecléctico y multicultural, el posmodernismo vigente es la mejor prueba de que la lección ha sido aprobada. Bien, prácticamente con ese video hemos finalizado y voy a compartir con ustedes las páginas del libro donde tenemos la información de este tema, de la página 235 a la 239. Ustedes pueden leer la información, leer la teoría específicamente de la narrativa del siglo XX. Empieza de la 237 a la 239 para que ustedes también echen un vistazo, repasen y de esa manera se terminen de preparar para su examen de periodo. Así que hemos finalizado nuestro último contenido del año. Les agradezco por estar conmigo hasta el último momento, por su disposición, por su interés. Les deseo lo mejor. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Ha sido un gusto compartir varios contenidos de manera distinta, pero espero que les hayan servido, que hayan aprendido mucho y pues bueno, desearles desde ya los mejores éxitos, ¿verdad? Para sus exámenes y por supuesto también para su segundo año de bachillerato. Que todo les salga bien, que Dios les bendiga y no dejen de luchar por sus sueños, por sus metas y por sus ideales, que ustedes pueden llegar tan lejos como se lo propongan. Que tengan un bonito día y cuídense mucho, chicos.